Yo creo que ya empezó a grabar, sí. Bueno, entonces damos inicio a la grabación. Estamos en nuestro encuentro sincrónico en el módulo de desarrollo humano. Recuerden que en el ámbito de la maestría como de ciento virtual, los encuentros sincrónicos no son obligatorios. Sin embargo, pues es importante la participación que tengan en estos espacios. No son calificatorios, el objetivo es afianzar los conocimientos, resolver inquietudes, mirar aspectos que requieran pues un poco la atención. En nuestro primer encuentro sincrónico que fue hace 15 días, pues estuvimos viendo, reconociendo el tema de desarrollo humano, cuáles son esas fases del ciclo de vida, cuáles son los temas que se abordan en nuestra dinámica y cuál es el papel del psicopedagogo en este sentido y cómo vamos a realizar pues nuestra práctica de intervención en algún aspecto del desarrollo del ciclo de vida del ser humano. Bueno, en ese sentido, pues viendo un poco las dinámicas que se venían o que se vienen trabajando, tuve la oportunidad de conocer algunas experiencias o trabajos prácticos que van a realizar ustedes de alguno de los grupos que se están realizando. Con eso me dio pues una idea de compartir una experiencia que se tiene, que viene trabajando una universidad aquí en Colombia, trabajando intervención. Y me pareció pues importante poder contactar a la persona que está pues apoyando o liderando el proyecto para que les pudiera presentar a ustedes. En ese sentido, quiero comentarles, hoy nos acompaña el profesor Daniel Salazar. Daniel está aquí con nosotros, Daniel Salazar Rodríguez, él es profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Es una institución bastante grande a nivel de Colombia, tiene presencia a nivel nacional. Sus programas, como el nombre lo indica, son a distancia, son virtuales con componente a distancia y en ese sentido, pues también cumplen como todas las dinámicas de las actividades que se realizan en los ámbitos académicos, que es la enseñanza, la investigación y la extensión. En esa componente de extensión, pues está la intervención en los actores sociales con los que interviene en la institución. La UNAD, a través de una de las facultades, de una de las unidades o facultades o programas académicos que maneja la universidad, viene trabajando un proyecto de intervención con un sector social que es vulnerable en la ciudad de Santiago de Cali y con ellos pues están trabajando una metodología de gestión sostenible para huertas comunitarias. Conociendo un poco pues, la experiencia que tiene o poco conocí, vi una visual, perdón, de lo que estaba trabajando Daniel, el profesor Daniel. Le pregunté que si era posible que nos compartiera esa experiencia de cómo llegaron a identificar esa población, ¿sí? O sea, qué vieron, de dónde sacaron que esta población podía ser intervenida o puede ser intervenida, cómo fue ese diagnóstico que se realizó y con base en ese diagnóstico y preguntarse pues como cuál era la dinámica óptima que se debe trabajar, llegaron a desarrollar esa intervención y en ese sentido mirar cuál ha sido la intervención que han venido realizando con esta población. Entonces, el profesor Daniel nos va a comentar un poco de la experiencia que viene realizando la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, en este proyecto y poder compartir. La idea es que escuchemos, reconozcamos ese proceso que viene haciendo la Universidad Nacional, miremos a ver qué podemos apropiar dentro de nuestra dinámica de trabajo que venimos haciendo en el componente de desarrollo humano y finalizando podemos hacer una parte de preguntas que queramos hacerle al profesor Daniel. Posterior de la conferencia que nos dé el profesor Daniel, vamos a tener un espacio para
resolver inquietudes sobre el avance del trabajo que vienen realizando, y también quiero presentarles un ejemplo de lo que se espera que sea una intervención dentro del trabajo que ustedes vienen realizando. Entonces, pues ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a trabajar 2 horas, una primera en la cual el profe Daniel nos va a comentar esa experiencia de intervención que se viene haciendo con esta población, y luego seguimos nosotros en nuestra dinámica del encuentro sincrónico, avanzando en la parte de intervención en los factores de desarrollo humano en el ser humano. Entonces, le doy la bienvenida al profesor Daniel Salazar. Daniel, si te quieres presentar un poco, voy a dejar de compartir mi pantalla y me dice si puedes compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, en especial Claudia, a ti por la invitación y el aprovechamiento de estos espacios que me parece fundamental e interesante, el compartir estas experiencias que nos permite precisamente desarrollar ese componente desde el punto de vista social y llevarlo a ese contexto mucho más universal, ¿no? Entendiendo que las sociedades y las comunidades, a pesar de las distancias, tienen unos comportamientos singulares y que se pueden, ciertas actividades, estrategias y demás se pueden internacionalizar y quizá estandarizar en muchos de ellos, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta que hoy en día el desarrollo social, el desarrollo humano y demás, pues lo que pretende es que todas las comunidades queden interconectadas. Entonces, y qué bonita la experiencia, agradecerles por supuesto a todos ustedes y demás la participación. Entonces, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, Daniel, estamos viendo la pantalla. Eso, si la podías proyectar. Correcto, bien, perfecto. Entonces, para contextualizarlos un poco, ¿qué se hizo? Perdón, la cerré. Aquí está. Entonces, para contextualizarlos un poco frente a, pues, no sé qué le pasa con la presentación. ¿La están viendo la presentación? No la estamos viendo. Estamos viendo, ya, eso, ahorita sí. Exacto. Es que por alguna razón... Ya, ahora sí. Le voy a adelantar. Dale a adelantar a ver si se sale. Dale a cambiar. No, ahí está bien, ya la seguimos viendo. Ok, perfecto. Sí, ahí estamos bien. Ahí. Bien. Ahí arrancas. Perfecto, listo. Entonces, para contextualizarlos un poco de lo que fue el proyecto de manera inicial, parte del, digamos, el acompañamiento que tuvo, en este caso, uno de los entes estatales de nuestra ciudad, pues que son realmente, reciben el nombre de alcaldías, no sé en otras partes cómo lo denominan. Hubo un proyecto de intervención. Sí, Daniel, qué pena te interrumpo para contextualizarte, pues yo a Daniel le había hecho la presentación inicial de en el establecimiento que nos encontramos. Estamos en la Universidad de Panamá, que es una institución de carácter público, es la universidad, pues digamos, nacional en Panamá acreditada. La maestría en la que estamos es la maestría de psicopedagogía, y tenemos en este momento 2 grupos de estudiantes que son de la maestría en psicopedagogía del módulo de desarrollo humano. La mayor parte, por no decir todos los estudiantes de estos 2 módulos, están en el país de Ecuador, si no estoy mal, si ustedes me corrigen, si de pronto hay alguien que esté por fuera pero creo que todos son de Ecuador, ¿cierto? Sí. Sí, y sí. En diferentes regiones del Ecuador, y pues sí, como tú lo dices, tienen otras denominaciones, como otras regiones, pero pues entonces, así como vas bien de contextualizar, pues que estamos en una ciudad, pues de pronto hablarles en el departamento, algo así como para que se contextualice. Correcto, listo, perfecto. Está muy bien porque pues, es importante para que lo que uno de pronto comente, no, bueno, pero no entiendo de qué se trata. Pues obviamente en nuestro país está dividido en departamentos
En los departamentos, pues por supuesto, así como muchos de ustedes pues se encuentran en algunas provincias y demás, en el caso de nosotros pues son ciudades capitales, ciudades intermedias, ciudades principales, y nosotros nos encontramos en una de las ciudades principales, es quizá la tercera ciudad más importante de Colombia, y digamos que con esto dimensionamos un poco el nivel de importancia que tiene la región donde estamos trabajando esta particularidad o proceso de intervención con las comunidades de manera directa. Ahora, hay una particularidad con nuestro territorio, y es que nuestro territorio recibe mucha migración del sur de nuestro país. Estamos hablando del Cauca, estamos hablando de Nariño, que pues, básicamente está allí en la frontera con el país con los que nos contamos pues, el día de hoy. Entonces, estamos muy cerca de una zona que es bastante compleja a nivel de seguridad y de situaciones económicas y sociales bastante complejas, y terminan migrando de nuestra ciudad, lo que, pues, digamos, arrasa en cierta manera todas esas dificultades y pues se establecen dentro de la ciudad. Una de esas situaciones en particular y una de esas condiciones que empiezan a presentar es que esos migrantes, al no tener recursos económicos y otras posibilidades, pues vienen a buscar alternativas de trabajo, laborales y de vivienda en particular. Entonces, al no encontrar esas oportunidades de manera tan pronta, tan inmediata, tan a la mano, entonces hacen uso de los recursos que tiene la ciudad, pero de una manera no tan legal. No es que sean ilegales, me refiero a que hacen o establecen viviendas en sitios donde no es permitido que se construyan este tipo de alternativas de desarrollo social. En el gráfico del lado izquierdo encontramos entonces la cuenca del río Cauca, que es uno de los ríos principales que atraviesan nuestro país, y tenemos el privilegio de que atraviesa nuestra ciudad también. Este río tiene una particularidad, y es que cuando hay temporadas de invierno se crece muchísimo, a tal punto que tiene la capacidad de meterse hacia la ciudad e inundarla. Es decir, se cree que si el río Cauca volviera a generar inundación en nuestra ciudad, aproximadamente entre el 35 y el 40% de la ciudad quedaría bajo el agua, y pues obviamente provocando una cantidad de situaciones pues absolutamente negativas, porque esto traería atraso, atraería pobreza, traería mucho más desplazamiento, muchísimas condiciones sociales que pues obviamente dentro de la administración pública como tal que se espera que no suceda. Para esto en particular, en esta zona aquí, donde estoy pintando, se estableció lo que le llaman en algunos países dique, nosotros le llamamos jarillón, que es un muro de contención para que en el caso de que el río se crezca, pues solo llegue hasta esta parte y no termine inundando la ciudad en particular. Entonces, estas comunidades que han venido migrando y que han venido ocupando los espacios de la ciudad, pues resulta que en particular esta que son el sector Ramalí, ya les voy a explicar de qué se trata el tema del sector, vinieron y se asentaron aquí y empezaron a construir sus viviendas de una manera muy precaria. Cartón, latas, esterillas, guaduas, madera, en fin. Entonces, viendo el riesgo que tenía de que este jarillón o este dique pudiera romperse por acción de la ocupación de las personas allí, entonces lo que hizo en este caso las entidades locales, las autoridades locales, tanto las administrativas como las de policía, pues lo que hicieron fue desalojar las personas que estaban aquí. Básicamente, pues destruyeron sus cambuches, sus casas improvisadas, las destruyeron y pues dejaron a la gente, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, lo que hicieron fue entonces, dentro de la administración y un proyecto de la administración, para tratar de minimizar un poco el impacto que iba a tener obviamente el despojar las personas de allí, pues crearon lo que hoy conocemos como el sector Ramalí, que es este que estoy señalando aquí. Estos apartamentos no existían en su momento, por supuesto, y fueron construidos para darles vivienda a las personas que estaban ocupando
el lado que se inunda o el lado inundable del río Cauca, precisamente para, uno, evitar que dañaran el jarillón o la barrera de contención que tenía el río y, por supuesto, para que ellos mismos no fueran a sufrir los embates pues, del invierno y las inundaciones que tenía a raíz pues, del crecimiento del río como tal. Entonces, se construye este sector, se llama Ramalí, es una palabra árabe que significa, si no estoy mal, el significado de ella es una sonrisa de Dios. Entonces, ellos se asentan aquí y en este caso, y aquí en este asentamiento, bueno, asentamiento no, en este ya desarrollo comunitario, social y de vivienda, existen o conviven 250 familias, aproximadamente 1.100 personas. Con la particularidad de que hay apartamentos en los que conviven 3 y 4 familias. Son personas que al recibir estas ayudas de vivienda, pues le dijeron a sus hermanos, a sus papás y a otros familiares que estaban en las zonas complejas y pues prácticamente terminaron viviendo casi que en hacinamiento en cada uno de esos apartamentos. Es una situación muy compleja precisamente por esa explosión demográfica que tiene ese pedacito en particular y que pues ha llevado a que efectivamente se convierta en una situación delicada desde el punto de vista de la convivencia, la comunicación y otras situaciones que se han venido presentando precisamente por esa aglomeración y esa falta como desde la misma comunidad de generar ese ordenamiento que les permitiera tener unas condiciones de vida muy diferentes ahora. Hay una situación también y es que son personas que no cuentan con empleo, hay personas mayores de edad, hay mucho niño y como vienen por desplazamiento son personas que no han tenido un desarrollo educativo significativo como para lograr ubicarse laboralmente en las empresas de la ciudad y además pues el hecho de recibir tanta migración pues ha disminuido esas posibilidades laborales dentro de nuestra ciudad. Así que no solamente el tema de hacinamiento, sino que vienen otras condiciones sociales que se han ido agravando poco a poco en la medida en que van evolucionando y en la medida en que la explosión demográfica en ese sector pues sigue creciendo. Casos como por ejemplo hambre, son personas que se levantan y comen una vez al día o incluso no comen al día. Por experiencia les cuento que este sábado, en la semana pasada, el día miércoles que tuve la oportunidad de visitarlos, yo siempre que voy, pues siempre les llevo desayuno o alguna cosa que tengo la posibilidad para llevarles. Llegué a eso de las 10 de la mañana y no habían siquiera tomado un café en la mañana, eran más o menos 17 personas. Entonces, la primera comida que iban a comer era eso precisamente que yo les había llevado. Pero así pasan el día en el rebusque y otra cantidad de cosas. Esto ha llevado a que incluso se dificulten o se dinamicen algunos otros problemas mucho más delicados, como por ejemplo escucha uno las niñas de 10, 11, 12, 13 años, y quiero por favor que me disculpen la expresión, no quiero ser vulgar, simplemente para que lo entendamos en el contexto real de lo que estamos viviendo allí, lo que es posible conocer. Las niñas cuentan, por ejemplo, dicen, no, yo me dejo tocar un seno y, pero la expresión aquí es muy diferente. Yo me dejo tocar un seno y me dan 5.000 pesos o me dan 10.000 pesos. O sea, y están en el colegio, dicen la puerta del colegio o saliendo del colegio o supuestamente me voy para el colegio y simplemente me voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces a ese nivel de vulnerabilidad ha llegado pues básicamente esta población. Digamos que esto se ha hecho por observación, por la inmersión en la comunidad y cómo la comunidad empieza a desnudar un poco su realidad y cómo entonces desde el punto de vista de la investigación y estos procesos pues, de identificación de situaciones complejas, cómo se logra estructurar esos datos y se dice, bueno, aquí hay que hacer algo porque definitivamente la misma comunidad nos lo está diciendo y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, a partir de allí nace un primer proyecto y en la gráfica del lado derecho ustedes se van a encontrar con que aquí hay un lote baldío que hace parte de esos escenarios que fueron desalojados.
Hoy en día, esto, como ven allí, es un lote, simplemente es tierra baldía, escombros y una cantidad de cosas. Esto era el antes de esa zona de Ramalí. Esto es hoy Ramalí. Hoy Ramalí, que es en este video como lo están viendo acá, se ha convertido, esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo en esta parte de aquí, hoy es esto. Hoy es una huerta comunitaria. Y se creó con el fin de crear, de desarrollar o de construir o de fortalecer el tejido social. Es decir, que hubiera algo que motivara a la comunidad a trabajar en ese tejido social, que se pudieran ocupar de algo en los que ellos fueran dolientes, precisamente para tratar de llevar un poco de desarrollo a ese contexto en el que estaban viviendo. No ha sido fácil y en esta huerta comunitaria pues básicamente no existen sino, no conviven y trabajan sino 17 personas de 1.100 que existen en toda la comunidad. Entonces hay una apatía quizá a esas propuestas de desarrollo y de generación de tejido social y cohesión social, porque en cierta manera y en muchos casos el mismo Estado ha provocado ciertas situaciones que pueden ser, digamos, adversas o más bien controversiales, porque se vuelve más asistencialista que el proveer la oportunidad de que la misma sociedad sea autogestionable, autodirigible en su contexto particular. Entonces, se crea la huerta comunitaria precisamente para que esa huerta fuera el medio con el cual se pudiera fortalecer el tejido social y se pueda desarrollar cohesión social dentro de la comunidad. Algunas expresiones culturales como la pintura en los murales, eso es precioso, la verdad. Ir al barrio es muy lindo ver cómo el escenario se ve muy colorido, dejan de ser paredes blancas o unicolores para llenarse de calidez, lo hacen muy vívido en realidad todo el escenario en particular y se vuelve agradable. Y estas son las personas que están trabajando allí. Este señor en particular, el miércoles que fui, decía, no, yo voy a ir a buscar con qué almuerzo, porque no había almorzado el señor y tiene algunas dificultades bien delicadas también. Entonces, estas personas son las que han decidido sacar adelante su huerta, sacar adelante su barrio y tratar de impactar un poco estas condiciones en particular. Entonces, desde aquí nace la necesidad de poder desarrollarle a la comunidad, de ayudarle a fortalecer ese tejido social, esa cohesión social, a partir entonces de esto que ellos han puesto como la excusa para que eso se pudiera hacer, y es exactamente la huerta comunitaria. Precisamente para eso entonces se estableció un primer proyecto. El primer proyecto se llamó el fortalecimiento de la participación y el empoderamiento de la comunidad para el mejoramiento del tejido social mediante el diseño de un modelo de huerta sostenible. En este caso, lo que estábamos buscando con este desarrollo era que esa huerta tuviera vida cada vez y fuera productiva y diera sostenibilidad a la comunidad para que ellos vieran y entendieran de que ese era un medio posible para que nosotros lográramos encontrar ese proyecto de vida y como sociedad y como comunidad pudiéramos salir adelante. Entonces dijimos, con el equipo investigador dijimos, ayudémosles a diseñar muy bien la huerta, a que se vuelva una huerta productiva, rentable, que ellos puedan decir de aquí podemos vivir o sacar un mínimo de vital para alimentarnos o alguna condición que pudieran recibir 10.000, 100.000, 200.000 pesos para que ellos pudieran comer o alguna situación parecida. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar este modelo. Ahora, del modelo salen 4 escenarios claves. Me disculpan aquí lo matachito de las figuritas, pero es más o menos para mostrarles cuáles son los escenarios que al final de la investigación quedaron. Producto de la investigación y de la inmersión en el campo, hay un elemento clave aquí, y es que todo salió de la propia comunidad. Aquí es muy importante empoderar a la comunidad, es decir,
que la comunidad se sienta empoderada de lo que construye, de lo que valida, porque son ellos los dolientes, son ellos los que conocen su realidad. Por lo tanto, como investigadores lo que tomamos es esa realidad y tratar de transformar un poquito esa realidad en elementos palpables, en lo que verdaderamente les puede llegar a desarrollarse. Como resultado de esa investigación, entonces resultan unos escenarios a trabajar. Primer escenario, y era, necesitamos resolver el problema del tejido social. Necesitamos hacer una intervención de tipo psicosocial que permita que podamos fortalecernos como personas y fortalecernos como comunidad para que todos los planes que establezcamos para salir adelante se puedan desarrollar, se pueda desarrollar trabajo en equipo, se pueda crear como no jerarquía, sino como una estructura social que diga que hay una persona que nos puede liderar, hay una persona que nos puede guiar, hay personas que saben hacer cosas, por lo tanto es necesario que se distribuya ese conocimiento y esas competencias que todos tienen para que pues así sumen y no anden pues, la misma sociedad en contra de la misma sociedad. Entonces, lo primero que se valida precisamente es ese fortalecimiento del tejido social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una intervención psicosocial. ¿Quiénes lo van a desarrollar? Lo van a desarrollar psicólogos. Ellos son los que van a estar detrás de ellos, precisamente obteniendo la información, gestionando talleres, gestionando algunas intervenciones, con el cual podamos ir sumando precisamente a ese fortalecimiento de la persona y del ser. Ahora, hay unos elementos claves para esto y fue resultado precisamente de una matriz que nos permitió identificar cuáles son esas zonas claves o esos elementos claves que deberían ser trabajados. Esa es una matriz que se llama la matriz de Bester. La matriz de Bester es una matriz que permite hacer una evaluación de variables y qué impacto tienen las mismas variables sobre esas variables. A ver, me explico. Vamos a suponer que tenemos 5 variables, de aquí las que incluso fueron reconocidas. ¿Sí? El tema de pandillas, el tema de falta de trabajo en equipo, falta de comunicación, en fin, otra cantidad de identificaciones que la misma comunidad hizo. Entonces, lo que se valida es cuál es el nivel de dependencia o de interdependencia que tiene una variable sobre la otra, o sea, para ir buscando cuáles son las prioritarias y las de mayor peso y aquellas que crean mucho más, que si son resueltas se pueden resolver muchas de allí para abajo, es como un árbol, ¿no? Más o menos muy parecido al tema del árbol de problemas. Entonces identificamos las variables que son de intervención inmediata que permiten que se puedan ir resolviendo otras de manera mucho más sencilla. Esta es la famosa matriz Bester. Quiero mostrarles si logro, regálenme un segundo. Perdón. Acá. Voy a mostrarles precisamente el resultado de la matriz. Esto es una matriz en Excel, la que les acabo de mostrar allí. Entonces luego se hace una validación de influencias y interdependencias y empiezan a salir algunos resultados claves. Entonces aquí, por ejemplo, alta influencia y alta interdependencia. Es decir, que eso se vuelve casi que de cuidado inmediato. Hay unos que son de baja influencia. En este caso decimos, estos pueden esperar un poco más porque si no influye tanto sobre las dinámicas sociales, pues podemos darle una esperita para resolverla luego. Esto de alta influencia y baja interdependencia, entonces significa que son elementos que son necesarios empezar a trabajar de manera inmediata. Para eso nos sirve la matriz de Bester. La calificación de esa matriz de Bester nos permite entonces identificar esos elementos claves o esas variables que son de intervención inmediata. Precisamente en esto fue que se interpretó, y esta fue la interpretación, para poder llegar a la conclusión de que lo que se necesitaba era precisamente poder desarrollar este plan de intervención que hablábamos hace un momento.
en la que en el primer escenario del plan de intervención tenía que ver con el desarrollo psicosocial de la comunidad. Ya después de ese proceso de desarrollo psicosocial de la comunidad, entonces, que pues es el primer escenario que les mostraba en esta partecita de acá, desarrollo psicosocial, venían otros dos escenarios y era ya un tema de desarrollo disciplinar, en referencia al tema de la rentabilidad y sostenibilidad de la huerta. Es decir, vamos a enseñarles a las personas a manejar un Excel básico para llevar la contabilidad de la huerta, para llevar los aspectos financieros de la huerta, para llevar los aspectos administrativos de la huerta, de tal manera que pudieran empezar a estructurarse habiendo ya hecho un trabajo de fortalecimiento social, que permitiera que pudiera cohesionarse ese trabajo de manera plena. Y al final, una última escenario, después de todo este fortalecimiento, es buscar en la comunidad a los jóvenes y los niños que tuvieran la capacidad de formarse en carreras universitarias. Por ejemplo, que aprendan contaduría pública para que parte de sus horarios lo integren a la huerta. Administradores de empresa para que 2 o 3 horas de su tiempo se los dediquen a la huerta. Financieros para que esos financieros se los aporten en horas semanales a la huerta. Es decir, que el desarrollo de competencias y alcance de competencias, la misma comunidad pueda apropiar al resto de la comunidad en aquello que termina pues ayudándoles a ejercer su desarrollo. De asimismo también entonces los estudiantes de psicología pudieran entonces hacer unas intervenciones sociales y tratar de fortalecer y mantener en un ciclo creciente pues ese mejoramiento de tejido social y ese empoderamiento de la sociedad, de ese espacio en el que se encuentran conviviendo estas personas. Entonces se desarrolla la matriz de Bester. Esta nos permite entonces identificar esos elementos claves que ya les mostré en adelante. Estas son algunas encuestas que se hicieron al interior de la comunidad. Como les decía, la idea era que la misma comunidad diera sus propios direccionamientos y lo que hacíamos o lo que tuvimos la oportunidad fue de coger esos direccionamientos y organizarlos y fortalecérselos para proponérselos a la comunidad y así tuvieran como un proyecto de vida algo más direccionado y demás. El plan de intervención social se establece entonces en este plan de acción y en este plan de acción entonces se determinan algunas acciones, algunas actividades específicas, unos responsables, la prioridad de acuerdo a la identificación de ese que nos da el resultado de la matriz Bester, cuál es el tiempo que tenemos dispuesto para desarrollarlo y al final, pues, cuáles son esos objetivos claves. En este momento ya estamos trabajando sobre estas fechas claves. Esperamos que con los estudiantes ya al 31 de noviembre llevemos un adelanto importante. Sin embargo, no termina. Este proyecto de intervención va más o menos a 1 año o año y medio, porque creemos que en 2 o 3 meses es muy difícil no solamente lograr un cambio en la sociedad, lograr un cambio en esa estructura social, sino que necesitamos un fortalecimiento y más allá del fortalecimiento en la apropiación precisamente de esos contextos en los cuales hemos ido trabajando, de tal manera que ellos mismos se vuelvan dinamizadores de su desarrollo social, del fortalecimiento del tejido social, o sea, que ellos mismos le enseñen a sus propios lo que ellos aprendieron durante ese año o año y medio. De manera paralela se van a trabajar los otros desarrollos en cuanto al tema de conocimientos contables, financieros, administrativos, psicológicos y demás, de tal manera que se puedan trabajar pues, de manera simultánea. Esto entonces nos da para una segunda investigación y que es precisamente lo que estamos tratando de hacer, es que en Cali, en nuestra ciudad, existen aproximadamente 350 huertas urbanas. Unas mucho más grandes que otras, unas más desarrolladas que otras, pero existen 350 huertas comunitarias en Cali. De esas 350 se logra identificar que existe un problema muy parecido en todas ellas.
Por eso se propone una nueva investigación y se propone un nuevo elemento de intervención. Ese elemento de intervención es encontrar una metodología de gestión de huertas, que cómo establecer esa metodología de gestión en las huertas que se vuelva sostenible con la propuesta que ya tenemos allí y que pueda ser replicada en las demás huertas para tratar de encontrar el mismo objetivo, el mismo resultado, que es el de la cohesión y el tejido social, sostenibilidad y rentabilidad de lo que ellos hacen en su espacio. Entonces, lo que queremos recoger con esta investigación es establecer conexión entre las huertas, de tal manera que podamos encontrar las buenas prácticas de uno, las buenas prácticas de otro, y hacer una comunicación social que tuviera la posibilidad de generar mucho más fortaleza, mucho más cohesión, no solamente desde lo participativo, en lo productivo y rentable de las huertas, sino que existan también esos intercambios de saberes, esos intercambios culturales, esos intercambios que a veces son necesarios precisamente para conocer realidades y que logremos esa empatía de manera muy generalizada entre, bueno, por lo menos en la comunidad que maneja huertas comunitarias, huertas urbanas, que es lo que le llamamos acá. Entonces, en esto culmina precisamente la investigación. Esto es una investigación que está por empezar. Ya estamos haciendo todo el diseño de la investigación para empezar entonces ahora con el fortalecimiento de esa intervención que ya se viene trazando, poder entonces traer, ir en función de ir fortaleciendo esa comunicación interhuertas, llamémoslo así, es decir, no se trabajen como en islas, en entes separados, sino que tengan la posibilidad de compartirse las buenas prácticas, las buenas experiencias, porque existen en unas y otras, y esto pues permite que la sociedad empiece a construirse en un direccionamiento totalmente diferente. Y pues digamos que esa es la apuesta que tenemos con este diseño de esta investigación y esta intervención que vamos a hacer dentro de esta huerta comunitaria. Entonces, bueno, esa era como la presentación que quería hacerles. No sé si existen entonces algunas preguntas, algunas inquietudes que tengamos la oportunidad de resolver. Muchas gracias, Daniel. Yo sí que tengo alguna pregunta relacionada con la primera identificación de el primero, cómo entran a participar ustedes en el proyecto, cómo empieza esa parte inicial de diagnóstico. Bueno, que tú hablas de la población vulnerable, cómo se dan cuenta de esta población vulnerable, cómo saben qué son esas necesidades, de dónde las sacan. Vale, esas necesidades, como te comentaba, tengo una conexión con los entes estatales de aquí de la ciudad. Y digamos que dentro de ese proceso de intervención que vivió la comunidad, como resultado de esa inquietud de uno como persona, como parte de la sociedad, de ver cómo los derechos de las personas de alguna u otra manera por entidades públicas y demás a veces termina siendo un tanto vulnerada, un tanto sobrepasada. Pues dijimos entonces con el grupo de investigación, venga, aquí es necesario empezar a hacer algo. Revisemos y miremos la misma comunidad cómo o qué interpreta de su realidad y a dónde quisiera estar. En ese proceso ingresamos, en ese proceso entramos, hacemos un conversatorio con la comunidad, una inmersión con la comunidad, haciéndonos parte del sujeto de investigación, es decir, nos hicimos parte de la comunidad precisamente para poder extraer esa información y saber hacia dónde deberíamos ir diseñando la propuesta. Por eso, como alternativa clave dijimos, la huerta comunitaria puede ser una buena excusa para que las personas encuentren un proyecto de vida dentro de su comunidad y que empecemos a trabajar allí todos los aspectos de la cohesión social y el tejido social. Por eso se levantó la matriz de Bester, por eso se hicieron las tabulaciones, precisamente para lograr revisar esas particularidades que ellos mismos expresaban. Y de esas expresiones
absolutamente espontáneas, pues fue, ya pues haciendo la validación y demás, se fortalecieron esos focos o esos direccionamientos estratégicos hacia dónde deberíamos entonces desarrollar las propuestas para hacer la intervención. Ok, muchísimas gracias. También quería preguntarte, en ese sentido, digamos que uno parte de una construcción o del conocimiento que ya tenga, pero ya en este ámbito académico, que estamos pues frente al proceso de enseñanza con los, en este módulo de desarrollo humano, con los estudiantes de la maestría en psicopedagogía, digamos, ¿cuáles fueron como esos referentes como teóricos, como miradas desde la construcción de lo que uno tiene ya, cierto, de ese conocimiento? ¿Cuáles fueron como esos referentes que se tomaron para poder abordar la problemática y la intervención? Vale, digamos que dentro de esos referentes teóricos y dentro de la construcción del estado del arte y otras Eso. consideraciones que se hicieron a partir de allí, definimos unas categorías que eran unas categorías claves para poder empezar a hacer todo el proceso. Había unas categorías claves que tienen que ver con seguridad y soberanía alimentaria. En ese sentido, y recogiendo lo que la comunidad nos decía, la seguridad y la soberanía alimentaria, que hay que establecer, hay una diferencia importante también, ¿no? Soberanía alimentaria, perdón, la seguridad alimentaria es la capacidad que tenemos los seres humanos de acceder a los productos alimenticios, es decir, de poderlos comprar. ¿Sí? No todos tienen acceso, pero no tienen la posibilidad, es decir, a nivel de económico, a nivel de la posibilidad de ir y comprar alimentos y muchos alimentos, pues eso es lo que en contexto de la seguridad alimentaria se debe entender. La posibilidad del acceso, así no todo el mundo tenga la posibilidad de comprar. El tema de la seguridad alimentaria obedece al hecho de que todos tengan la posibilidad de acceso, aun si tienen o no el recurso. Eso es soberanía alimentaria. Entonces, es importante tener clarísimo esos dos elementos. ¿Por qué? Porque es que a partir de allí dijimos, aquí hay algo que empezar a trabajar. Estas personas no tienen ingresos, no reciben dinero, son personas que trabajan del día a día en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, o algunos no tienen la posibilidad de recibir ningún tipo de ingreso. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria no iba a ser posible. Entonces habría que tratar o hay que tratar de empezar a desarrollar lo que le llamamos soberanía alimentaria, es decir, que ellos mismos puedan producir los alimentos que ellos mismos necesitan. Sin embargo, lo limitado del terreno, el mismo escenario en que las personas no quieren participar todas, sino que hacen un contexto pues del rebusque, del día a día y demás, esto empieza a generar dentro de la sociedad unos elementos bastante complejos, como el ocio, la desocupación, la inseguridad, o que encuentren caminos en la delincuencia y las condiciones ilegales para empezar a encontrar ciertos sustentos. Y esto, por supuesto, empieza a generar muchos problemas sociales que van creciendo. Imagínate no tener ingresos, pero no tener ingresos y pasar a delinquir, pasar a hacer cosas totalmente ilegales, pues ya es una connotación de agravamiento del contexto social y era lo que no queríamos que siguiera pasando. Entonces, una primera categoría de análisis y que entra en el estado del arte precisamente es el contexto de la seguridad y la soberanía alimentaria. Otro contexto clave que se empezó a definir fue el tema de la participación ciudadana, es decir, cómo la sociedad es partícipe mediante el desarrollo de ideas, proyectos, direccionamientos sociales claros y muy fuertes, en cómo ellos mismos hacen parte de la construcción de esas normativas, de esas leyes, de ese componente político, como, sin entrar en política, porque ellos, lo primero que dicen ellos allá es que son apáticos a la política, es decir, ellos no permiten el ingreso de ningún político allá. Es decir, no queremos políticos acá porque lo que hacen es usarnos, lo que hacen es venir por los votos y cuando ya tienen los votos se desaparecen. Entonces,
La idea era empoderarlos de esa posibilidad que ellos mismos pudieran ser parte de la construcción de esas políticas sociales, que ellos pudieran ser también partícipe de la construcción de aquello que desde el punto de vista político, económico, social y demás los iba a regir. Entonces, esa fue una segunda categoría de análisis bastante importante para poderlo desarrollar allí. Y una última categoría de análisis precisamente estuvo en el contexto de cómo de esos modelos de huerta sostenible, esos modelos de huerta productivos que ya se han visto en otros países y ha tenido unos resultados importantes, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Brasil, ha tenido algún desarrollo estos contextos de huerta y han logrado entonces crear elementos sostenibles y desarrollos sostenibles a partir de allí. Entonces, se tomaron estas categorías de análisis precisamente para tratar de establecer y fortalecer lo que el direccionamiento o el elemento clave tenía el proyecto, que era el fortalecimiento de la parte productiva y la parte sostenible de la huerta y que se convirtiera a sí mismo como elemento dinamizador del crecimiento y el desarrollo del tejido social y fortalecimiento del tejido social en esa comunidad. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? ¿Pregunta? Buenas tardes, profe. Sí, yo, buenas tardes. Hola, Hermógenes. Hermógenes. Uh-huh. ¿Puedo? Ya. Claro, Buenas tardes, sí. compañeros y profes. Profe, mire, los huertos para tener una producción sostenible, sustentable en la comunidad, se supone que deberían tener el apoyo del gobierno y también el asesoramiento de un ingeniero agrónomo para tener una buena producción, ¿verdad? Es correcto, eso es totalmente correcto. De hecho, dentro de las cuentas geográficas numéricas en las que ya entramos aquí, se dice que para que para que un grupo de 5 personas tuviera sostenibilidad o soberanía alimentaria total, necesitaría 1 hectárea. Es decir, 100 metros por 100 metros de tierra para que una familia de 5 personas pudiera tener sostenibilidad. Aquí tienen un espacio de 50 por 60 para 1.100 personas. Es decir, lograr la soberanía alimentaria va a ser difícil. ¿Qué es lo que vamos a propiciar, por lo menos, con este grupo de personas? Es que la producción de la huerta, que sale en bruto, el tomate, la cebolla, la cebollín y otra cantidad de cosas, ellos puedan generar algún valor adicional, generar encurtidos, salsas, algunos productos que les pueda potencializar esos ingresos. Entonces vamos a tratar desde a partir de allí de al menos generar ese mínimo vital para las personas. ¿Qué es lo que sucede con el Estado? El Estado les dio la oportunidad, les entregó ese pedazo de tierra, les dio capacitación para la siembra, les dio semilla, les dio, bueno, capacitación, personas expertas, como lo vieron en el video, ellos ya están sembrando a partir de esas enseñanzas, pero también a partir de sus propios conocimientos, porque son personas que vienen del campo. Entonces saben cultivar, saben cosechar, saben cómo manejar la tierra, pero aparte de eso, el mismo Estado les dio la oportunidad, les dio capacitación, les enseñó y les dio unos recursos económicos. ¿Qué es lo que sucede? La administración pública les dijo, señores, hasta aquí traemos nosotros, ya ustedes tienen que empezar a ser autosostenibles. Y les quitó la ayuda hace un par de años atrás. Y ahora lo que estamos buscando precisamente a partir de esas experiencias investigativas es enseñarles a ser productivos, autosostenibles y que ellos empiecen a generar su autodesarrollo para que no se vuelvan tan dependientes. Porque el Estado los abandona, entonces el Estado me abandona, entonces yo me abandono también. No, venga, hagamos algo también nosotros, porque no nos podemos quedar aquí muriéndonos de hambre, de cierta manera, ¿no? Ok, Daniel, gracias, ahorita profe. que Hermógenes daba la pregunta, me sale una inquietud en el modelo de gobierno. De pronto, pues no en ámbitos políticos, sino cuando hablamos de generar comunidad y se vuelve esta huerta comunitaria, en algún punto se vuelve
que es para la sociedad y no tiene costo para ello, es decir, cuando tú hablas que se vuelvan autosostenibles, implica que entre ellos mismos se manejen otro tipo de economías o cómo se ve esa posición allí. Y lo otro que quiero preguntarte es un poco, tú hablabas al comienzo de dificultades por resistencias, ¿no? De la misma comunidad, apatías, cosas así. Entonces quiero que de pronto nos comentes algo de eso. Claro que sí. El tema de este primer alcance que tiene el tema de la intervención psicosocial tiene un contexto de hacer un levantamiento cartográfico de la comunidad. Es decir, vamos a levantar una caracterización de las 1.100 personas. ¿Para qué queremos esa caracterización? Porque bien no todos quieren trabajar en la huerta, que es como la dinamizadora donde vamos a encontrar esa dinámica social, sino que vamos a encontrar otras competencias y otros saberes. Los que saben de carpintería, los que saben de construcción, los que saben las señoritas o las señoras que saben de modistería, los chefs, las cocinas y demás, para tratar de empezar a coger esas dinámicas ya de manera más particulares, asociando precisamente los grupos de personas para empezarlos a fortalecer en este contexto. Entonces, allí lo que vamos a tratar de buscar es identificar esos grupos poblacionales, esa segmentación de esa zona con ese proceso de caracterización para empezar entonces ahora a dirigir capacitación de acuerdo a las competencias identificadas en esta población. De esta manera entonces logramos que empiecen a fortalecerse esas economías a partir de allí. Reitero, no todo el mundo quiere trabajar en la huerta, pero entonces listo, si no sabes trabajar en la huerta o no quieres trabajar en la huerta, ¿qué sabes hacer para que empecemos a crear esa dinámica ya más particularizada sobre esas competencias y así se dinamice todo ese contexto económico y social a partir de allí? Entonces, esa es como la dinámica que se quiere manejar en este primer alcance, sin perder el objetivo de la huerta, porque hay una situación particular y que pues, efectivamente la huerta no va a dar para todos, pero sí por lo menos para que las personas que están, como lo vieron en la foto, son personas que ya son mayores, pues para encontrar en la comunidad ese relevo generacional dentro de ese contexto de huerta. Entonces, a partir de allí, pues vamos a tratar de generar precisamente, a romper un poco esa apatía frente al trabajo de la huerta y para que pues empiecen a integrarse a partir de sus saberes y sus conocimientos. Discúlpame, Claudio, se me fue la otra pregunta que me hiciste. Creo que se congeló. No sé si se nos desconectó. Ok. Claudia, ya volví, ya te estaba escribiendo que me había quedado sin internet, pero ya. La otra pregunta se me escapa en este contexto pues de cómo íbamos a dinamizar esos dificultades que se les presentó en la identificación. Vale, las dificultades precisamente estaba en la que, uno, la apatía a las entes gubernamentales. Hay una apatía muy fuerte, como lo comentaba ahora, a que ellos creen que todo el que llega allá es porque viene de parte de un político o viene de alguien que quiere sacar votos o viene de alguien que quiere sacar provecho o viene de alguien que se quiere tomar la foto para ir a decir que está haciendo cuando en realidad no está apropiando nada a la comunidad. Esa es una primera apatía que encontramos allí y es bastante compleja. El otro es el tema de seguridad. Ellas son una población que están inmersos dentro de un contexto, un entorno que ha sido bastante difícil en contextos de seguridad. Ellos en un momento, yo no sé si aquí de pronto mis compañeros, quizá no, el contexto o a lo que le llaman aquí en Colombia las fronteras invisibles. Las fronteras invisibles es una frontera que se establece en un barrio y las personas de este lado no pueden pasar para el otro porque son agredidos incluso con la muerte, incluso pueden llegar a matarlos. Es decir, la gente de acá no quiere que los de acá vengan hacia acá. Entonces, que se generan unas fronteras invisibles. Ellos sienten mucho temor o sentían mucho temor porque ellos no sabían esta información que ellos estaban dando a quién le iba a llegar y entonces pudieran ver amenazado su vida, su seguridad.
lo que involucraba pues ciertas condiciones muy apáticas en ese sentido. Ahora, los otros temas son los temas de falta de escolaridad, que también pues, dificultan mucho ese contexto, no comprenden realmente, se dejan llevar incluso por el resto de la comunidad. Es una falta de escolaridad que pues, no les permite revisar un poco de un contexto más argumentado aquello que otras personas quieren hacer. Fue difícil romper ese hielo en particular allí para tratar de que ellos nos dieran información, para tratar de que ellos confiaran en nosotros. De hecho, en este momento hemos logrado tal confianza que ellos dicen, aquí, a esta zona, solamente entran 3 personas, que son mis otros 2 compañeros y yo. Ellos dicen, si Daniel dice, vienen, si Daniel no dice, no vienen. O sea, más o menos en ese nivel de confianza, o sea, en ese nivel de apatía hacia el resto, pero hemos nosotros logrado romper un poco ese hielo y esa barrera, y hoy en día, de hecho yo voy allá y me dicen el padrino. Y ellos me dicen, no, llegó el padrino, pero no el padrino malo de la película, sino el que les colabora, les ayuda, el que está allí como apoyándolos. ¿Cuánto tiempo llevas, Daniel, en el proyecto? En este proyecto llevo aproximadamente un año. ¿Solo un Aproximadamente. año? Yo pensé que Sí. llevaba bastante, solo un No, año. en este caso, en este proceso llevamos un año. Llevamos un año. Muy bien. Bueno, no sé si alguno de los compañeros del curso tiene alguna inquietud. ¿De pronto alguien? Bueno, agradecerte mucho, Daniel, por tu experiencia, por contar el proyecto. Muy bonita la experiencia, sobre todo visualizar que no solo es una propuesta, sino que ya es una medida de intervención aplicada y ver resultados, ¿no? Ver impactos. Bueno, de pronto finalizando, pero yo vi ahí gráficas, ¿cierto? Como impactos, seguimiento, indicadores de evolución, ¿cierto? Aunque el proyecto lleva un año, pues no sé si todavía se tienen resultados, ¿no? Perdón, indicadores. No, de hecho con ese segundo proyecto, uno de los factores importantes a determinar, por eso se habla de desarrollo de una metodología de gestión. Lo que vamos a empezar a revisar es, con la información que ya se viene sistematizando, se viene sumando, sistematizando y demás, y en ese segundo proceso de intervención se va a establecer un modelo de medición de la satisfacción y un modelo de medición del fortalecimiento del tejido social. Vamos a crear un modelo para esa medición, porque ¿cómo mido yo que alguien está satisfecho con su territorio o considera que desde el contexto del tejido social se siente bien? No es fácil medirlo, no hay una forma cualitativa o cuantitativa en la medida en que no se establezcan, digamos, algunos parámetros, algunos modelos, que es lo que queremos empezar a construir también para hacer esa medición y esa sistematización hacia adelante de ese proceso. Bueno, Daniel, a mí se me ocurren muchas preguntas, pero pues nos quedaríamos acá, no sé, mis compañeros de acá del curso, que los noto un poco callados, pero me salen preguntas de temas de liderazgo, de construcción al interior de la misma comunidad que estás hablando, de 1000 y pico de personas, tantas familias, generación de tejidos sociales, representaciones sociales, trabajo pedagógico, formación de escuelas al interior de los sectores, muchas cosas que se pueden impactar en la zona, ¿cierto? Y que es muy importante trabajarlo, pero pues el tiempo no nos da. De todas formas, quiero agradecer inmensamente primero primero a ti, pues por la oportunidad de conocer la experiencia. Igualmente, pues reconocer el trabajo que hace la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La UNAD es una institución pública que a través de esos desarrollos de proyectos de intervención, de extensión, pues busca contribuir, ¿no? Es decir, una de las misiones que tiene toda institución educativa es la contribución a, a la sociedad o al contexto que se desenvuelve. Entonces, aquí vemos cómo se impacta y cómo genera resultados.
Agradecerte entonces pues la oportunidad de reconocer, de conocer y de ver un desarrollo y un caso ya aplicado y resultados como tal. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. No sé si quiere alguien decir algo al final. Quería comentarte algo final y es que estas personas están siendo atacadas, les están quemando la huerta, les están quemando sus frutos, porque los quieren sacar del territorio. Personas que son, por eso te decía que una de las dificultades fue esa, ¿no? Porque hay otros que empiezan a envidiar el desarrollo y les tiran llantas quemadas y les quieren quemar el cultivo. De hecho, ya les hicieron una primera queja, digámoslo así, y están tratando otra vez de resurgir. Ellos dicen, de aquí no nos vamos a vencer y vamos a seguir. Y encontraron en ese apoyo en nosotros precisamente la posibilidad. Ellos hablan de la UNAD, de la UNAD y la UNAD y la UNAD, porque ellos ven la cara de la universidad y las instituciones universitarias que tienen la oportunidad de aportarles muchísimo en ese proceso. Y pues ahí estamos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y a ellos pues precisamente que nos permiten poder entrar a ese mundo en donde a veces son tan complejos poder ingresar. A ustedes les agradezco muchísimo y en el alma a ti, Claudia, por haber invitado, porque creo que estas son experiencias que se tienen que multiplicar. Sería interesante si en algún momento alguno de los que está aquí presente dice, venga, yo quiero hacer algo muy parecido, cómo me conecto, cómo hacemos trabajo colaborativo, para que proyectemos eso mismo que se está yendo allá. Seguramente son prácticas positivas que podemos traer a todas las regiones y estaré pendiente si a alguno se le ocurre decir, profe, yo quiero trabajar en algo parecido y podamos hacer un trabajo colaborativo. Si de pronto también dejas tus datos, Daniel, porque muchos de los que están acá también son docentes en diferentes establecimientos en Ecuador. Y en instituciones públicas también, y de pronto pueden hacer un contacto. Entonces, no sé si compartes tus datos aquí en el chat. Sí, ya mismo lo voy a compartir, les voy a compartir mi correo personal. Un segundo que... Este es mi correo personal y mi número de contacto. Como están por fuera del país, el indicativo de nuestro país es 57. Listo, Daniel, muchísimas gracias entonces por contarnos tu experiencia, muy enriquecedora y pues muchas gracias y un feliz día. No sé si de pronto alguien quiere comentar o si no, pues despedirte, Daniel. Muy amable por comentarnos y contarnos la experiencia de la universidad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues haber permitido participar en este espacio. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Dan. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar con parte del trabajo que venimos realizando. En este segundo encuentro vamos a mirar un poco de la intervención dentro de esos factores o ciclo del desarrollo humano, de acuerdo al plan de trabajo que tenemos y nuestra guía académica a desarrollar en el módulo de desarrollo humano. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Quiero traerles una propuesta. Permítanme un segundo. Acá. Listo. ¿Aquí la están viendo? Sí, ya se puede observar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros en el marco de la dinámica de desarrollo humano que estamos trabajando en nuestra guía de aprendizaje, pues tenemos colocamos una práctica de acuerdo a la adquisición de ese conocimiento teórico de los diferentes ciclos de vida que va teniendo el ser humano. En ese sentido, lo que estamos trabajando o el entregable que vamos a hacer de ese factor de intervención, acordamos que íbamos a trabajar en una propuesta temática en su contexto
profesional. Entonces, hay algunas personas que vienen trabajando en sus instituciones educativas, con algunos sujetos de intervención, personas con algunos problemas de cognición, algunos temas de drogadicción, de acuerdo a lo que yo he visto y he podido acompañarles en los procesos de tutoría personalizada que he realizado esta semana. Recuerden que también tenemos la próxima semana que les puedo compartir, me pueden solicitar vía mensajero, vía correo electrónico, vía WhatsApp, me pueden solicitar una tutoría personalizada en algún horario. Yo manejo cualquier horario que ustedes estimen conveniente, pues tendríamos que acordar entre las dos partes. Para poderlos acompañar y poder revisar algunos avances o inquietudes que tengan ustedes al respecto. En ese sentido, quiero mostrarles, les traje a ustedes, les traje el día de hoy una, así como Daniel presentó su experiencia de intervención, quiero mostrarles cómo puede ser el desarrollo también de una intervención en algún sujeto social en un ciclo de vida. Y quiero referirme a los adolescentes. Entonces, vamos a mirar el tema de adolescentes. El primero, en el campus virtual, en el módulo de desarrollo humano, en las unidades temáticas, el día de hoy les publiqué 2 archivos. El primero es la presentación que les voy a presentar el día de hoy, que les entrego el día de hoy, ya está aquí, que la puedan descargar. Y, espérenme un segundo, que aquí se me fue. Y el segundo es un documento en PDF, la lectura precisamente de donde sale la presentación, que se llama Guía de Intervención de Menores y Consumo de Drogas. Entonces, es un trabajo que realizan pues un grupo de personas para trabajar e intervenir pues los adolescentes. Entonces, quiero mostrarles el trabajo. Algo parecido a lo que les voy a presentar el día de hoy es lo que yo pretendo que ustedes entreguen la próxima semana. Por supuesto, no en el volumen que les voy a presentar el día de hoy, porque estamos hablando solo de una asignatura, un módulo que ustedes están viendo en el marco de la maestría, pero sí que tengan una idea del trabajo, ¿ya? De lo que se pretende realizar y cómo llegar a hacerlo y cómo abordarlo. Entonces, quiero presentarles, aquí ustedes lo pueden bajar. Voy a mostrarles acá. Quiero mostrarles la tabla de contenido y luego miramos el trabajo. Bueno. Entonces, digamos que lo primero que hablamos del trabajo era que tuviera su portada, que tuviera su tabla de contenido, sus cosas, y que pudiéramos identificar, ¿cierto? Ese objeto de intervención que vamos a realizar de acuerdo a las fases por las cuales pasa el desarrollo de un ser humano. Entonces, aquí ellos hicieron una contextualización de quiénes son los adolescentes, ¿cierto? Cuáles las características evolutivas de los adolescentes, cuáles son esa parte contextual del sujeto de los adolescentes que tienen algunos riesgos en el consumo de drogas. Entonces hablaban de los nuevos patrones de consumo de drogas entre menores, cuáles son esos factores de riesgos, es decir, esa parte contextual, y lo miran desde el enfoque teórico, que es lo que les decía a ustedes, que a medida que uno va analizando el sujeto y va identificando quiénes son ese adolescente, quién es ese niño con dificultades de aprendizaje, quiénes son esas madres, esas niñas o esas adolescentes en embarazo, estas personas que no pueden acceder a la educación de acuerdo con los sujetos de intervención que ustedes están haciendo, que uno lo pueda relacionar con la teoría. Si yo tengo esta situación que se me está presentando, en este caso los adolescentes, ¿qué dice la teoría del adolescente? Entonces lo tengo que relacionar. Y frente a esa relación entre sujeto y teoría, ¿cierto? ¿Qué se espera que él alcance? ¿Cuál es el diagnóstico que realizo?
que son los factores de riesgo, y con base en esa identificación de esas problemáticas, cuáles son las intervenciones que se van a realizar. Entonces, eso es lo que se espera que ustedes realicen. Les voy a mostrar entonces cómo puede ser en este caso de los adolescentes con riesgo de drogadicción o de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Este es un trabajo pues bastante largo. La idea es que ustedes puedan desarrollarlo con su sujeto de intervención mucho más corto, ¿no? O sea, yo no les decía que tuvieran la dimensión del trabajo, la dan ustedes mismos. Ustedes definen qué tanto lo van a sacar, y también les comentaba que dentro de 8 días, la idea es que ustedes puedan presentar en 3 diapositivas, ¿cierto? Esa identificación que hacen, cuál es su sujeto de intervención, cuál fue el diagnóstico que realizaron y cuál es la propuesta de intervención. Son 3 diapositivas pequeñas, ¿ya? Que podamos hacer. Eso es lo que vamos a entregar dentro de 8 días. Ahora bien, entonces quiero mostrarles esta presentación que es resultado de ese trabajo de intervención en los adolescentes. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos? Lo primero es que debe existir una caracterización de mi sujeto de intervención. Entonces yo debo decir si estoy hablando de un niño con déficit de atención, de un niño que tiene alguna patología que no ha sido diagnosticada, que estoy hablando de un sujeto que tiene o un adulto mayor o lo que quiera, tengo que saber y contextualizarlo. Entonces, esto es lo primero que debo hacer. Tener en cuenta cuando yo estoy hablando de adolescente, pues, ¿qué me dice la teoría de quién es un adolescente? Entonces, se dice aquí el concepto de menor es una persona que está entre los 14 y los 18 años y que en ese sentido, ¿cierto? Pues no hay una unanimidad de la concesión de las edades, porque tenemos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo humano diferentes grados de madurez de la persona. Podemos encontrar personas maduras a temprana edad y hay otras personas que a una avanzada edad todavía no han tenido esos factores de desarrollo. Sin embargo, pues hay unas comunes establecidos que, por ejemplo, lo establece el criterio de Horroth, que es otro autor de 1984, que habla, y de acuerdo al libro que encontrábamos en McGraw-Hill, también hablaba de la evolución de la adolescencia en 3 periodos, en la periodo temprano, la media y la tardía, que la parte temprana se da entre los 11 y los 13 años, la media entre los 14 y los 16 y la adolescencia tardía entre los 16 y los 20. Y que frente a esa evolución de esa adolescencia en la temprana, la media y la tardía, pues se dan unas características evolutivas, se dan ciertos factores, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos? Pues que hay una adolescencia, hay un prolongado tiempo que se inicia al finalizar la infancia con la pubertad, empieza un desarrollo biológico que se da, ¿cierto? Y empieza a llevarse a una etapa adulta. Y que hay algo característico que se da en la evolución en los adolescentes, ya sea en esa evolución temprana, media y tardía, que está dado por el universo de valores, intereses y actitudes, que es lo que se empieza a desarrollar en el adolescente. Entonces, lo primero que requiero que ustedes aborden es ese sujeto, ¿cierto? Ustedes van a decir, voy a coger las adolescentes en embarazo. Entonces, ¿cuál es la característica de una mujer adolescente? ¿Cuál lo está enfrentando? ¿De quiénes estamos hablando? Entonces, tengo que caracterizar al sujeto, ¿no? Entonces, lo caracterizo allí. Entonces, ese adolescente, que es lo que hablábamos aquí del libro de McGraw-Hill, en qué etapa se desempeña. Y hay algo importante que quiero que también recordemos, y ustedes como sujetos investigadores, como profesionales que están adquiriendo un conocimiento profundo en psicopedagogía, tienen que comprender y adaptar. Es que cada adolescente vive una etapa de manera particular y subjetiva, y en este sentido podemos afirmar que no existe un adolescente, sino que hablamos de adolescentes, ya que cada uno de ellos es resultado directo del medio social.
Y aquí hablamos de pronto desde una filosofía constructivista donde se habla de que el sujeto se construye en el medio social que se desarrolla, en el cual ustedes como investigadores, como profesionales, tienen que profundizar en la teoría en la cual se van a parar. Si es constructivista, evolucionista. Entonces aquí estamos parados desde que el ser humano es un sujeto social que se construye de acuerdo a la realidad en la que se suscribe. Entonces, esta teoría nos dice allí, dice Sasso, en el 72, la adolescencia verdadera no existe y no se puede observar más que en medio. Y si nos vamos a periodos anteriores, por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad, un adolescente, pues no habían esos procesos de formación humana entre adolescentes y adultos. Encontramos, por ejemplo, en romanos, en otro tipo de culturas que la persona se constituye, se considera adulta una vez tiene ya una madurez biológica, ¿ya? Entonces una niña empieza su evolución y puede casarse después de que le llega la menstruación, ¿no? Entonces puede empezar, ya se considera adulto, ya puede ser madre y todas las cosas. Mientras que en otro tipo de sociedades la evolución, ¿cierto? La biología o su desarrollo humano adolescente se considera después de los 18 años, perdón. Entonces es importante tener que el contexto social pues delimita mucho la realidad o la persona donde se desenvuelve. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de una caracterización de ese sujeto de intervención que son los adolescentes y que hay unas características evolutivas de la adolescencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes identifiquen en los sujetos que van a trabajar? ¿Qué se espera de ese sujeto que cumpla? Entonces, en la adolescencia, yo tengo que cumplir unas necesidades de reafirmación, ¿cierto? De afirmarme como sujeto. Transgredir la norma es normal, digamos que se da en la adolescencia, que yo transgreda, ¿cierto? Que yo vaya por fuera de la norma, por eso hay comportamientos que se dan. De hecho, dentro de la literatura se maneja que el adolescente, como estamos en una sociedad en los padres de familia somos permisivos, somos unos padres de familia que alientan transgredir la norma, entonces el adolescente lo ve normal, ¿cierto? Entonces no encuentra qué transgredir, ¿cierto? Si puedo protestar, si puedo ser contestatario, si puedo ser, y no se ve como algo que estoy transgrediendo, pues voy a buscar otro mecanismo para transgredir. Entonces empieza a encontrar, por ejemplo, que una forma de transgredir es el consumo de sustancias psicoactivas. Una forma de transgredir es ser violento, ¿ya? Porque no, digamos que hay una sociedad muy permisiva, ¿cierto?, que permite transgredir en esos sentidos. Entonces, hay una característica fundamental del adolescente, es que necesita transgredir. Necesita pertenecer a un grupo, necesita reconocerse en una comunidad. Hay una sensación de invulnerabilidad, es decir, soy inmune, no me afecta nada. De ahí que la muerte, por ejemplo, sea un factor determinante en ese sentido. También lo debemos reconocer. No requiero la ayuda de un adulto, ¿no? Entonces, no reconozco, rechazo a los padres, rechazo a personas mayores que yo como adolescente y soy muy susceptible a las presiones del entorno. También en el mundo moderno, en esta globalización que nos estamos dando, pues encontramos que ese adolescente es esa persona que se deja influir mucho por esa presión de las redes sociales, esa presión del consumo, de tener una marca de ropa, de pertenecer a un contexto social. Entonces, soy muy susceptible a esas presiones por esas necesidades que tengo. Entonces, hay unas características que tiene el adolescente y empezamos, a medida que vamos identificando y caracterizando el sujeto, vamos dándonos cuenta del por qué se empiezan a dar los consumos. Entonces aquí simplemente estamos caracterizando nuestro sujeto y viendo por qué se le dan las cosas. Ahora ya, entonces,
¿qué pasa con los adolescentes? Entonces, ¿cuáles son esas características socioculturales de nuestra sociedad actual en que se están socializando los adolescentes? O sea, ¿cuál es ese contexto en el que se está moviendo? Entonces, aquí hablamos que algunos de los valores y actitudes vitales que están definiendo aparte de los adolescentes del milenio son señalados en numerosas investigaciones como posibles explicaciones. Recuerden que yo les decía a ustedes, para que lo tengamos en cuenta, que ustedes están profundizando en un área del conocimiento con la maestría de psicosocial, más no están generando conocimiento, entonces por ende ustedes no pueden afirmar. Entonces, recuerden mucho cuando estén haciendo sus trabajos, no decir palabras como todos los adolescentes son así o la explicación para el consumo es este, porque todavía no están en la capacidad de generar un conocimiento. Entonces, las investigaciones, las lecturas que ustedes hagan, le dan un conocimiento de algo posible que se pueda enfrentar. Entonces, por eso se colocan términos como posibles explicaciones de comportamientos descontrolados, y mire que se colocan entre comillas, porque cuando uno habla de la palabra descontrolado, ¿cierto? Es como si estuviera aseverando que eso le genera esa resistencia a transgredir una norma, ¿cierto? Y los consumos compulsivos de droga durante fines de semana, especialmente durante el ocio nocturno. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que ese adolescente del milenio, ¿cierto? Tiene algunas características socioculturales, como cuáles, como una perspectiva del futuro negativa, ¿cierto? No ve un futuro, hay guerras, hay hambrunas, no hay oportunidades de empleo, hay una tendencia al hedonismo, y el hedonismo, por ejemplo, lo vemos cada más persistente con experiencias, por ejemplo, como se extraen del mundo real, como esas complicaciones, es decir, yo me concentro en mi mundo. Presentismo, es decir, no se ven más allá, no tengo una planificación, no veo un futuro. Somos impulsivos, el adolescente es impulsivo, un bajo nivel de la tolerancia a la frustración que se vive y cuando se presentan problemas de integración social, es decir, los adolescentes son muy mediados a las redes sociales, ¿cierto? Y entonces no ven una generación de una comunidad real, viva que pueda tocar. Ahí vemos algunas características que se le da al adolescente en la mirada de las investigaciones de cómo se comporta en el nuevo milenio. Bueno, ¿cuáles son esos patrones de consumo dentro de los aspectos contextuales de patrones de consumo de droga entre los menores, o sea, drogas recreacionales? Entonces hay un consumo, hay un patrón de consumo, ¿cierto? Que hace que sean las drogas sean consumidas por adolescentes, ¿cierto? Bajo un contexto determinado, ¿cuáles deben ser? Entonces, por ejemplo, hablamos interacción de los menores en determinados contextos y las expectativas esperadas, es decir, no logro tener eso, entonces me deprimo, me lleno de frustración, ¿cierto? Tanto en el plano emocional como anímico, ¿cierto? Que puede llegar a explicar el consumo de alucinógenos y que estas circunstancias actúan a su vez en sintonía con dos factores de individual muy típicas, como son la curiosidad, ¿cierto? La obtención de un refuerzo positivo del grupo. Yo pertenezco a este grupo si consumo sustancias psicoactivas, ¿cierto? Si consumo algún tipo de drogas. Entonces, el hecho de involucrarme en ese ambiente, pues tengo que consumir drogas para poderme sentir unido y generar un colectivo. Bueno, prolongar tiempos de diversión, evadir los fines de semana, ¿cierto? En síntesis, gran parte del fenómeno de uso de drogas entre adolescentes tiene que ver con una especial manera de divertirse, ¿cierto? Del aquí y el ahora. Me divierto ahora, no me importa el mañana. No tengo una visión de futuro, no hay un contexto. Bueno, y una liberación y un descontrol. ¿Ya? Entonces, aquí empiezo a mirar por qué, o sea, el por qué se da eso en los adolescentes. Y entonces también decimos, pero entonces, ¿cómo se enfrenta a ese riesgo? Pues para poder hablar de riesgos tengo que saber qué es un riesgo, ¿no? Entonces, Gerson nos dice
que el riesgo, como cualquier conducta que ponga en peligro el desarrollo psicosocial de un adolescente, ¿ya? Y propone un modelo global para conceptualizar ese riesgo psicosocial, ¿ya? Bueno, y habla, también se pregunta, ¿por qué hay adolescentes que acaban complicándose la vida con las drogas y hay otros que no? Hay otros que siguen un proceso diferente, ¿cierto? De acuerdo a ese contexto social, son indiferentes a ese consumo, ¿cierto? Y que no deja de ser una experiencia circunstancial y puntual en sus vidas, ¿ya? Hay alguien que sucumbe en la drogadicción y hay otro adolescente que puede probar la droga y no sucumbir en eso. Entonces, ¿qué es ese factor? ¿Qué es lo que lo lleva al riesgo? ¿Qué es lo que ustedes como psicopedagogos deben estudiar? ¿Por qué tengo dos adolescentes con las mismas niveles, hasta mi mismo curso en mi unidad académica, y hay uno que sucumbe en la droga, ¿cierto? Y se vuelve el drogadicto, y hay otro que la prueba y es esporádico y sigue su vida normal? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos factores? Entonces se habla, ¿cierto?, que hay esos factores de riesgo y de protección ambientales que se presentan en unos adolescentes y en otros no. Y se debe a que a los primeros, es decir, aquellos que sucumben a las drogas, disponen de importantes factores protectores, ¿cierto? A los que no sucumben, perdón, que amortiguan o reducen la influencia de los factores de riesgo, mientras que los segundos carecen de ellos. Entonces, ¿cuáles son esos factores protectores? Es lo que ustedes necesitan identificar para poder generar unas alternativas de protección. ¿Cuáles son? Entonces, hay unos factores de riesgo y hay unos factores de protección. Hay unos factores, esta es larguito, entonces no voy a profundizar mucho. Sin embargo, en el campus virtual está el material. Hablamos, por ejemplo, de unos factores en la parte personal de valores. Perdón. Hay un sistema de valores poco claros, ¿cierto? Y eso se da mucho en la sociedad. Entonces, ¿cuál es un factor de protección? Que haya un establecimiento de valor clarísimo, la honestidad. Entonces, otro tipo de valor, una creencia arraigada que yo tenga. Individualismo, altruismo, el ayudar al otro, escepticismo, imprudencia. Entonces hay normatividad, o sea, hay disciplina que de pronto es. Hay responsabilidad y hay un acto de hacerme responsable de aquello que hago. Hay dentro de lo personal actitudes vitales, ¿cierto? Entonces, el adolescente es muy del aquí, del ahora, entonces tengo que llevarlo, un factor de protección es hacia mirar hacia una proyección. ¿Qué vas a hacer? Eh, Dificultad en valorar el esfuerzo, entonces afrontar el realidad y mirar cómo se afronta esa realidad. Hay dentro de los recursos personales, hay el tema de la autoestima. Entonces hay un factor de protección es arraigar la estima, ¿cierto? Cómo generar talleres de estima. Eh, Controlarse, bueno, hay otros. El ocio y el tiempo libre, es decir, digamos, encontramos en nuestras familias que no hay una planificación de los fines de semana, de, de los espacios de noche, cómo son esos espacios de los adolescentes para el ocio y la diversión. Entonces, lo que se dice es un factor de protección que sea organizado, que sea estructurado, ¿ya? Bueno. Dentro de las componentes familiares, relaciones con la familia, es decir, encontramos, digamos que esos factores de riesgo que se pueden desenvolver son sujetos expuestos a familias disfuncionales, padres alcohólicos o drogadictos, pues entonces va a tener un factor de riesgo mayor. ¿Cómo podemos hacer unos factores de protección? Hacer normas, disciplinas, un ambiente familiar positivo, intervenciones en los componentes familiares, es tener unos modelos de referencia, ¿cierto?, que se manejen. En la escolaridad, relaciones con la escuela. Entonces hay un factor de riesgo, la dificultad para adaptarse a un grupo, a una dinámica, faltar al colegio, que cuando, que la falta, la ausencia al colegio sea permisivo, ¿cierto?
desinterés, problemas de integración de normas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues una motivación escolar, puntualidad, hábitos de estudio, modelos positivos de referencia con el profesorado, o sea, quiero como ese profesor es un modelo, interiorización de normas escolares, un refuerzo de las experiencias positivas individuales y en equipo, ¿ya? Relacionar relaciones con los grupos de iguales, ¿cierto? Entonces, el adolescente sabemos que tiene un arraigo, tiene una dependencia a pertenecer a un grupo, ¿cierto? Entonces hay que llamar la atención de ese adolescente como un factor de protección que tenga una capacidad crítica hacia su mismo grupo. Exposición a modelos se manifiestan conductos de riesgo, o sea, amigos consumidores, ya, entonces mirar modelos y empezar a mirar esas personas que pueden ser referentes o modelos, ya. Bueno, aquí hay muchos, comunidad en entorno del barrio, de la municipalidad, ¿cierto? Entonces veíamos qué vulnerabilidad se encuentra en ese adolescente, ¿cierto? Y cómo lo podemos generar unos factores de protección. Entonces también. Bueno, y una vez habiendo caracterizado y habiendo identificado que hay unos factores de riesgo, encontramos también entonces que hay esos factores de protección. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Entonces, hemos caracterizado al sujeto adolescente, sabemos en qué edades se encuentran, sabemos que tienen unas necesidades que deben ser cubiertas de acuerdo al marco teórico, ¿cierto? Que se enfrentan a unos factores de riesgo y hay unos factores de protección. Ahora bien, entonces, ¿cómo los vamos a intervenir? ¿Ya? Entonces, dentro del enfoque teórico que se maneja y dentro de haber hecho esa caracterización y de ustedes haber profundizado dentro de la situación que se les presenta en el objeto de estudio, y en este caso con los adolescentes, entonces se podría definir o se puede definir una intervención que se puede denominar como apoyo a los adolescentes con consumos problemáticos de drogas o de sustancias psicoactivas con un objetivo de conseguir el desarrollo de su personalidad en correspondencia con su etapa evolutiva y en los diferentes ámbitos en los que está inmerso. El objetivo de toda persona que está en un proceso de investigación es cómo llevar a que el sujeto desarrolle su etapa evolutiva de acuerdo a lo que se espera que tenga, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer que en esos determinados factores de riesgo él pueda evolucionar? Entonces, esa es la intervención que se va a hacer. Y que en función del perfil de riesgo colectivo, es decir, de cómo son los adolescentes, ¿cierto? Ese riesgo colectivo que se presenta, ¿cierto? Hay unos objetivos a cubrir, se distinguen dos niveles de atención. Una prevención selectiva, es decir, aquellos sujetos que igual está el riesgo. ¿Cómo hago para que no sucumban en eso, para que no caigan en eso y no se vuelvan adictos? Y hay una prevención indicada que es para aquel sujeto que ya está en esa etapa de prevención, en esa etapa de adición, perdón. Entonces, en la prevención selectiva hablamos que hay unos entornos que se dan, ¿cierto? Como la extrema pobreza, el desarraigo social, altos índices de delincuencia, ¿cierto? En su sector, familias multiproblemáticas, hijos que son de padres alcohólicos o drogodependientes, niños con experiencias de drogas a temprana edad, menores con problemas con justicia, adolescentes buscadores de sensaciones, la hiperactividad, bueno. Y hay una prevención ya indicada que es con aquel sujeto que ya es consumidor. Entonces, que ya no están haciendo el consumo sistemático, es decir, ya está allí, ¿cierto? Hay un importante trastorno de conducta y hay y tenemos que hacer que ese sujeto pues tiene unos déficits adaptativos potenciados por esos consumos problemáticos. Entonces, hay dos fases de intervención, uno aquel que está expuesto a los factores de riesgo y hay otro que ya está inmerso en el consumo. Dentro de la prevención selectiva, entonces tenemos que para hacer esa intervención hay unas fases a llevar a cabo. ¿Cuáles son esas fases?
La primera es la fase de análisis de la realidad, ¿cierto? ¿Qué se está presentando? Entonces, digamos que el investigador, el profesor, los que están realizando el trabajo, van a identificar cuál es la situación a través de una observación participante, entrevistas, ¿cierto? Mirar el medio, mirar el contexto en el que se desenvuelve y hay que hacer esa observación mediante entrevista, contraste de información con otros profesionales, ¿cierto? Y eso entonces estoy mirando cómo es la realidad del sujeto, cómo se está dando. Ahora bien, hay otra fase que es la de detectar, captar la información. Entonces vamos a acercarnos a ese adolescente o a ese grupo de adolescentes, ¿cierto? Nos vamos a contactar con ellos, ¿cierto? Una conexión, ¿cierto? ¿Cuál es esa conexión que vamos a hacer con ellos? Vamos a ganar confianza y aceptación, ¿cierto? Mientras vamos a recopilar la información. La persona no se va a abrir si no voy a generar esa confianza con él. ¿Cuáles son las dificultades que se me pueden presentar? Hay una escasa percepción del riesgo asociado al consumo recreacional, es decir, él no siente, el adolescente no siente que o no lo percibe como que ese consumo recreacional lo pueda llevar a un tipo de adicción, ¿cierto? Y no busco participar o no quiero encontrar ayuda, o sea, ¿para qué voy a encontrar ayuda? Dice el adolescente. Bueno, digamos que hay esa fase de detección y hay otra fase de motivación. Entonces, ¿en qué se centra? En que hay que motivarlo, entonces hay una presencia activa de quien va a intervenir, ¿cierto? Reconocerle, hacerle ver a la persona, al adolescente, la situación en riesgo en la que se encuentra, ¿cierto? Hay que generar conciencia. Recuerden que cuando uno habla de generar conciencia es uno dice, ser consciente es porque ya lo comprendo, comprender la situación. Soy consciente de que el consumo de sustancias psicoactivas me hace daño en tales y en tales aspectos. Entonces, ser conscientes sin culpabilizar, sin generar culpa, ¿ya? Y prepararlos para esa intervención. ¿Cuáles son esas estrategias para lograr esa motivación? La empatía, ¿cierto? Generar empatía con este sujeto, ¿ya? ¿Y cuáles son esos factores de protección? ¿Cómo puedo rescatar esa habilidad, ese positivo que tiene esa persona? ¿Cierto? ¿Qué puedo generar como el hacerlo visible, ¿cierto? Llamémoslo así. Eh, planificar unas actividades que se encuentren, ¿cierto? Y entonces podemos tener entrevistas motivacionales, personalizadas para abordar algunos aspectos individuales y que generen refuerzo de conductas, ¿ya? O sea, que pueda llevar a esa conducta. Bueno, ¿cuáles serían esas actuaciones preventivas en esta parte, en esta estrategia? Vamos a desarrollar acciones para acercarse progresivamente al objetivo educativo final, ¿cierto? Es llevar a la toma de conciencia del sujeto, ¿cierto? Que él sea consciente del riesgo que está asumiendo. Y hay una estrategia básica que es la estrategia informativa, que implica proporcionar información concreta y útil para que el menor tenga una adecuada percepción del riesgo al que se está enfrentando. ¿Cómo puede ser? Entonces vamos a desarrollar la parte personal, ¿cierto? Desarrollar ese refuerzo de la madurez del menor, promoverle una identidad propia, una autoconfianza, ¿cierto? Eso que veíamos como cuáles son las necesidades que tiene el adolescente, una sociorrelacional, hacer que potencie esas conexiones con grupos diferentes, ¿cierto? Que no sean consumidores, hacerlo partícipe de otros grupos, ¿ya? Estimular el interés en la formación, ¿cierto? Que no se desescolarice, que se integre al grupo escolar, la disciplina en su formación. El ocio y el tiempo libre, entonces hay que tener un patrón, una disciplina en eso, entonces un modelo de ocio, entonces desarrollar actitudes críticas, educar sobre la gestión del tiempo libre. Entonces, generar, por ejemplo, mediadores jóvenes, actividades planificadas, talleres educativos, bueno, entonces involucrar y hacer que exista una programación en el tiempo libre y de ocio que tiene ese adolescente. Bueno, ahora bien,
Eso es para el sujeto adolescente, esos son los mecanismos de intervención para el sujeto que tiene factores de riesgo, que puede tener consumo ocasional o está inmerso en esos factores de riesgo, ¿cómo lo podemos intervenir? Ahora, si yo tengo un sujeto que ya está en un consumo, ¿cierto? Ya es adicto, ¿qué podemos tener? Entonces, primero, pues que hay una fase, yo lo voy a identificar, que es lo primero, ¿cierto? Entonces, hay una falta de identificación de un estereotipo, ¿cierto? Yo, digamos, tengo como un estereotipo del drogadicto, es aquella persona descuidada, ¿cierto? Y resulta que no todo drogadicto tiene ese estereotipo dado, ¿no? Entonces, no me permite reconocer el problema, ¿cierto? Encuentro que ese estereotipo está dado como una persona que está en un centro de atención, ¿cierto? Hay una resistencia, ¿cierto? El adolescente que ya es un consumidor no quiere contactarse con esos grupos de apoyo, ¿cierto? Se resiste a ello. Hay una pasividad y falta de confianza, hay impulsividad y violencia, ¿cierto? En algunos, ¿ya? ¿Y cuáles serían esas estrategias para poder abordar al sujeto? Pues caminar hacia ellos y ir buscando cómo me voy generando empatía, ¿ya? Eh, Estrategia de espera, ¿cierto? Es decir, digamos, actuar ante un deterioro evidente, es decir, voy a ir acompañando su proceso sin ser sin intervencionista directo, ¿cierto? Algunas demandas suelen venir de iniciativas familiares, o sea, cuando ya el padre, la madre encuentra y dice, bueno, necesito apoyar a mi hijo, ¿ya? Hay una ruptura en la normalización de vida del menor, como decir, esto ya no es normal. Algunos adolescentes buscan ayuda, ¿cierto? Algunos ya se reconoce y dice voy a buscar ayuda. Y algunos adolescentes suelen centrarse en peligros y consecuencias del consumo, entonces caen en ese consumo, ¿ya? Y la detección, ¿cierto? También puede tener algunos recursos en profesores con programas de prevención selectiva, problemas jurídicos, ¿cierto? Es decir, pues ya cae en la delincuencia y entonces es enviado a correlación, a centros de corrección de menores. Bueno. ¿Cuándo lo acogemos? Entonces ya tenemos que acogerlo, entonces hay un aspecto clave, la planificación del encuentro inicial, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a llegar a él? Un espacio de acogida que sea diferenciado, ¿cierto? Que no sienta presionado, que tenga una figura de referencia, ¿cierto? Que lo acompañe, alguien que pueda referenciarlo. Hay una relación educativa, afectiva, esencial, que haya esa empatía, un enfoque a escuchar al menor, ¿cierto? No solo en el factor de drogas, sino escucharlo en su interior. Prescindir de formalismo, ¿cierto? Ser más empático con esa persona, motivar al menor hacia el cambio, así sea gradual, y hay esos talleres de acogida, ¿cierto? Para reunir adolescentes que se sientan identificados, que están en el mismo medio. ¿Cuál es el objetivo? Enganchar al menor para que regrese, transmitir cómo lograr esa meta, es decir, que puede salir de esa situación en la que se encuentra, que haya un ambiente acogedor, motivador. Algunos desafíos, el menor como se siente invulnerable, él minimiza eso, él dice puedo cambiarlo, ¿cierto? Informar sobre situaciones e intervenciones, bueno, algunas estrategias, transmitir beneficios para el desarrollo personal, escuchar y comprenderlo, ¿cierto? Es ese mecanismo de empatía, de no juzgar, ¿ya? Flexibilizar los programas, compromiso de voluntario del menor, negociación constante y reinicio de acuerdos, de reiniciar, la empatía, las entrevistas motivacionales. Aquí me equivoqué, la metodología grupal es un elemento positivo de enganche, una generación de clima afectivo de ayuda, un compromiso, algo. Entonces, algo que motive y genere un gancho, ¿cierto? A veces yo decía, por ejemplo, la religión, el baile, el deporte, muchas cosas pueden enganchar y motivar a una persona a salir. Entonces, el educador, ¿cierto? La persona, pues debe encontrar cuál es ese enganche que va a tener con este grupo de adolescentes. ¿Cuál es esa fase de diagnóstico? Entonces, pues el objetivo es analizar el caso, ¿cierto?
para una intervención personalizada, ¿ya? Evaluar cuáles son esos recursos con los que cuenta y dentro de ese proceso de diagnóstico, pues el historial de consumo, el grupo de amigos con que se vuelve, la escolaridad, a qué se ocupa, ¿cierto? Ese adolescente, si tiene conductas problemáticas, el estilo de vida, los hábitos de higiene, factores de riesgo con sus familias, ¿cierto? Diagnósticos psicopatológicos, ¿cierto? De pronto, si aparte del consumo de droga tiene otro tipo de factor de discapacidad o algún tipo de trastorno. Y si ya hay consideraciones legales, ¿cierto? Jurídicas que se tengan que o que se presenten ya en el sujeto de intervención, ¿ya? ¿Y cuáles podrían ser entonces esas acciones socioeducativas de apoyo al menor, cierto? Entonces, primero que hay que tener que el sujeto como un ser individual, el adolescente, ¿cierto? Y entonces frente a eso hay unas actuaciones en medio abierto, ¿cierto? Que esté, digamos, separarlo de ese entorno en el que se encuentra. Los programas asistenciales en centros educativos, en centros de acogida de menores, actuaciones en un medio semiabierto, es decir, ya en un medio estructurado, conformado para poder intervenir al sujeto, ¿cierto? Con unos talleres específicos y, por ejemplo, hay unas actuaciones en medios cerrados, es cuando ya el sujeto tengo que llevármelo, ¿cierto? Entonces hay unos programas residenciales a través de evaluaciones ambulatorias, ¿no? Puede ser necesario alejar al menor temporalmente de su entorno habitual, ¿ya? O sea, lo tengo que sacar oportunamente del proceso. Convivencia en centros residenciales con objetivos de fortalecer factores de protección, ¿ya? Y el objetivo general de estas fases de acción socioeducativas es fortalecer los factores de protección, facilitar la incorporación social a través de recursos comunitarios y avanzar en ese itinerario del menor hacia una normalización, hacia, digamos, ese comportamiento, entre comillas, normalizado que debe tener el adolescente en su ciclo vital de formación. ¿Ya? ¿Qué sería entonces como conclusión que como actores que vamos a intervenir en algún sujeto, ¿cierto? Un enfoque integral, ¿cierto? La atención a adolescentes en situaciones de drogadicción requiere un enfoque integral que abarque distintos medios de intervención dependiendo de la situación en el que se encuentre, ¿cierto? Y hay que desvincularlo del ocio y del consumo, entonces es crucial desvincular el ocio de las prácticas de consumo, ¿cierto? Que no sea esporádico, que sea consciente de esa realidad en la que se encuentra y ofrecerle alternativas atractivas y saludables para su tiempo libre, ¿cierto? También cuestionar y transformar esos patrones de ocupación del ocio que han estado asociados al consumo, promoviendo una visión crítica y proactiva hacia nuevas formas de diversión y socialización. Bueno, ¿cuáles son esas posturas psicopedagógicas? Entonces, una prevención y detención temprana, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de un psicopedagogo en estas partes con los adolescentes? Tener identificados los factores de riesgo y cuáles son esos factores de protección que se deben construir. Una intervención integral tanto al sujeto en riesgo como el sujeto que ya está en el medio. Un apoyo socioeducativo, ya proporcionar apoyo socioeducativo adoptando programas a las necesidades individuales del adolescente. Promoción de habilidades sociales, cómo hacer que el sujeto se integre, ¿cierto? A esas dinámicas de grupo, de escolaridad. Colaboraciones con las comunidades, cómo hacer que ese ambiente donde esté se vuelva diferente, ¿cierto? Colaborar estrechamente con la comunidad, con el barrio, con los centros educativos, con los servicios de salud. Desmitificar el consumo, trabajar en desmitificar esa persona o ese sujeto que consume, ¿cierto? Y quitar el estereotipo, ¿cierto? Como esa persona que consume tiene tales características, desmitificar eso, ¿cierto? Y fomentar esa visión crítica que desvincule el consumo de drogas
del ocio y la diversión, ya saben tener eso. Y sobre todo un mecanismo de empatía y resiliencia, que es desarrollar una empatía hacia el otro, ¿ya? Y promover la resiliencia en el adolescente, ¿ya? Reconociendo y fortaleciendo sus recursos personales para superar problemáticas. Es decir, es llenar al adolescente de recursos para que pueda asumir esos riesgos y tener unos factores de protección. Bueno, listo. Esto es un poco de lo que quiero comentarles, de lo que, cómo se espera. Por supuesto, esto es una presentación larga, pero les quiero dejar es cuál es el esperado del factor, es decir, que ustedes puedan identificar ese sujeto de intervención que van a hacer, caracterizarlo, decir cómo se encuentra, qué es lo que se está presentando, de acuerdo a la teoría, qué es lo que se espera que esa persona tuviese, ¿cierto? Porque el objetivo de ustedes es cómo llevar a ese sujeto a lo que se espera que tenga en su desarrollo de vida. Si estamos hablando de infantes, si estamos hablando de niños en primaria, estamos hablando de madres adolescentes, si estamos hablando de adultos mayores, de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que se espera que se debe tener y cómo lo abordaría? ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo. Hay una persona que tiene la mano levantada. Eugenia, voy a dejar de compartir. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe. Hola. Sí, nosotros teníamos como una consulta y no sé si es que en estos últimos minutitos de pronto habría como la facilidad de revisar el trabajo que ya, o el avance del trabajo que tenemos ya hecho. Sí, Porque, claro, yo les decía que me escribieran por el mensajero solicitando el espacio para ver los avances y poderlos apoyar en su proceso. ya, entonces sería como, puede ser después de la clase, o sea, ahorita no podemos compartirlo. Ahorita sí, pero me dejan un ratico, tengo que sacar al perro. Pero sí, sí podemos más tardecito. Yo, si quieres, me escribes por el mensajero y te mando otro enlace. De hecho, Ya, este ya se va a acabar, ya casi. Voy a ver si lo puedo corregir. ya, profe, muchas gracias. Bueno, otra, Germania. Profe, buenas tardes. Tenga la bondad si nos ayuda con el número de teléfono. Lo que pasa es que no sabemos, no sé cómo es el código de aquí de por favor, para poderle escribir. 57-300-299-1214. Y también por el mensajero, correo electrónico. Ah, ya, listo. Chévere. Gracias, profe. Ay, no sé cómo se le cambia el tiempo a estas opciones de reunión. No. Bueno, ¿alguien, quién más tiene la mano levantada? Ah, no, Germania. ¿Otra persona de pronto? ¿No? ¿Ha sido claro el tema? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya nos queda poquito tiempo porque lo programé mal. Aquí ya alguien me está escribiendo. Entonces, la persona aquí. Ah, Eugenia, listo. Listo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Si las personas que quieran que les apoye revisando su avance, entonces me escriben por el mensajero del aula o por el número de WhatsApp y podemos acordar un espacio. Puede ser más tarde, el día de hoy, o mañana, domingo, o el lunes. Ahí hablamos que dependiendo de la disponibilidad de tiempo de ambos, lo podemos coordinar. ¿Listo? Y nos veríamos el próximo sábado a las 3. Recuerden que el viernes por la noche me envían el trabajo, el informe en Word o en PDF.
para lo suben a la plataforma, recuerden que lo deben subir cada uno. Así hayan trabajado en grupo, lo tiene que subir cada uno para poderles colocar la nota. Me colocan con quién trabajaron, es decir, colocan el grupo con quienes trabajaron, pero lo suben de forma individual. Y recuerden que en ese espacio vamos a compartir, no es la presentación de máximo 13, de máximo 3 diapositivas, la deben subir de forma individual también. Ahí están los 2 espacios para subirlo. Hay un espacio para subir el documento en Word y hay un espacio para subir la presentación. ¿Ya? Entonces son 2 tareas que entregan. Una el viernes por la noche, que está abierta hasta el viernes por la noche, que es el informe largo, y hasta el sábado domingo la presentación de máximo 3 diapositivas. Ese día la idea es que todos se programen para presentar, pero es posible que solo unos pocos puedan presentar. ¿Listo? Pero se deben programar todos. ¿Listo? Bueno. Pues no siendo más, les deseo una feliz tarde y pues quedo atenta de lo que necesiten cada uno de ustedes. ¿Listo? Una feliz tarde, feliz fin de semana y que descansen. Gracias, Lorena. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Bueno, Gracias, Claudia. Gracias, chao. Claudia. Estén muy bien. Un abrazo a todos. Bueno, Gracias, suerte a todos, compañeros. Gracias. Gracias. Chao, chao. chao. Gracias, tengan buena tarde. Hasta luego, Darwin. Gracias. Chao.